A ver, tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que un simple recibo, que además ni siquiera ha sido verificado por la justicia, por un valor de 245.000 dólares, termine convertido, bueno, en cuestión de horas, en una crisis institucional gigantesca? Ya, es que parece magia, ¿verdad? Totalmente, porque hablamos de que de repente se involucra a agencias de inteligencia, a bancos internacionales y al futuro político del mismísimo presidente del gobierno. Y lo más fuerte de todo, sin que se aporte ni una sola prueba adicional en todo el proceso. Pero pruebas, nada. Exacto. Pero, a ver, esto tiene un nombre. Es la magia negra de la narrativa contemporánea, digamos. Es esa capacidad de coger un grano de arena y mediante una arquitectura retórica súper precisa, convencer a la persona que lee de que está frente a un desierto inabarcable. Uf, me encanta esa imagen. Y precisamente esas líneas de código periodístico, esa manera de programar la información, es lo que vamos a analizar hoy. Así que damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Eso es. Y hoy traemos algo que tiene muchísima amiga. Muchísima. Hoy tenemos entre manos un documento fascinante escrito por Gustavo Arabia. Arabia, que es el autor del libro El Método, coge un bisturí literalmente y disecciona una columna de opinión. Sí, una columna firmada por el periodista Carlos Pagni. Exacto, publicada precisamente hoy, 5 de mayo de 2026, en el diario La Nación. Y ojo, porque el título de esa columna ya plantea un escenario, bueno, apocalíptico. Se llama Adorni, un escándalo en cascada. Tela marinera con el título. Pero a ver, antes de entrar en materia, creo que es fundamental establecer nuestras reglas del juego para quienes nos escuchan hoy. Así, por favor, esto es importantísimo dejarlo claro desde el minuto uno. Totalmente. A ver, hoy no vamos a juzgar a la política. Cero política. Exacto. No estamos aquí para debatir si el funcionario implicado es inocente o culpable, ni para emitir ningún tipo de veredicto sobre el gobierno actual, ni sobre la oposición, el kirchnerismo o quien sea. No entramos ahí. No, no, nuestra lente está puesta hoy estrictamente sobre la mecánica de la información. Eso es. Vamos a entender cómo se programa una ilusión periodística, o sea, cómo se parte de un hecho aislado para construir un laberinto de especulaciones que el cerebro de quien lee procesa como si fueran hechos absolutamente consumados. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque para entender cómo funciona este software de manipulación, primero tenemos que separar lo que es información pura y dura de lo que es simple especulación. La base de todo, claro. Entonces, según el análisis de Arabia, si filtramos esta columna y nos quedamos únicamente, y repito, únicamente con los hechos verificables a nivel judicial, bueno, la lista es sorprendentemente breve, Es que cabe en un post-it. literal. Tenemos una declaración fechada el 4 de mayo de 2026. Así es, un constructor, un señor llamado Matías Tábar, se presenta ante el fiscal Gerardo Polichita. Y Tábar declara haber cobrado 245.000 dólares, supuestamente en efectivo y sin factura. Ajá. Y dice que es por unas obras de refacción en una propiedad muy concreta, la unidad 380 del barrio Indio Cumaria. Vale, y para respaldar esa declaración, el constructor aporta unas planillas de Excel, unas facturas de materiales y algunos vídeos de la obra. Sí, eso es lo que entrega. Y también sabemos, como dato objetivo y verificable, que esa propiedad en particular figura a nombre de Bettina Angeletti desde noviembre de 2024. Y hasta aquí los datos. Ese es el núcleo duro de la denuncia, no hay más. A partir de ahí, lo único que tenemos son, bueno, reacciones institucionales. Claro, lo típico en estos casos. Exacto. Por un lado, la jefatura de gabinete niega rotundamente ese monto y anuncia que va a pedir una pericia técnica para evaluar el coste real de la obra. Lógico. Y el propio implicado, Adorni, afirma que no va a dar detalles públicos precisamente porque hay una investigación judicial en curso. Vale, y si miramos a nivel político, la situación también es bastante estática, la verdad. Sí, no se mueve mucho. Un abogado constitucionalista señala que no hay ningún impedimento legal para que el funcionario dé explicaciones si quiere darlas. Y por otro lado, la oposición en el Congreso intenta forzar una interpelación, pero no logra reunir los votos necesarios. Y ya está. Fin de la historia. Fin, esos son todos los ladrillos reales con los que se construye este supuesto escándalo monumental. Y es vital, de verdad es fundamental que quienes nos escuchan retengan este inventario de hechos. Sí, porque la causa se encuentra en una fase súper preliminar de recolección de testimonios.
Es que ni siquiera existe una imputación formal por parte de un juez todavía. Cero. Y sin embargo, la columna periodística se titula Un escándalo en cascada. Y aquí es donde el análisis de Arabia nos introduce al primer mecanismo de este software narrativo, que él llama el concepto del dato enterrado. Uf, lo del dato enterrado me parece brillante. Es que es revelador. A ver, el autor de la columna expone en su propio texto una anomalía procesal inmensa. Sí, sí, él mismo lo pone por escrito. Lo escribe. Menciona que es sumamente llamativo cómo, en este caso específico que se está tramitando en el juzgado de Ariel Lijo, los testimonios se filtran a la prensa prácticamente en tiempo real. Es que llega a decir textualmente que el constructor ni siquiera había terminado de declarar y los medios ya tenían los detalles en su poder. Increíble. Y el propio periodista, para rizar el rizo, contrasta esta velocidad inusitada, señalando que, en ese mismo juzgado, hay causas que llevan 15 años. 15 años acumulando polvo sin que se mueva un solo folio. Claro, o sea, es como admitir abiertamente que alguien desde dentro del juzgado está suministrando información con un cuentagotas estratégico para alimentar a los medios. Sin duda. Pero lo fascinante aquí no es que el periodista mencione esto, porque bueno, lo menciona. Lo fascinante es lo que hace con esa información en el texto inmediatamente después. Que la entierra, la sepulta por completo. Exacto. Apenas 2 líneas después de exponer esta filtración súper selectiva, el autor escribe una de estas cláusulas concesivas del tipo, bueno, aunque esto no lo exime en absoluto de los problemas que rodean su conducta. ¡Hala! Y con eso ya está. Con eso ya está. Al hacer esto, descarta la anomalía judicial de un plumazo y la saca del foco de atención. Oculta que esa cascada de información no es un torrente natural de la justicia trabajando, sino que es un goteo fríamente dirigido por alguien. Claro, porque imaginemos que la persona que está leyendo el artículo se detiene a pensar en esto, ¿no? Si piensa, oye, ¿quién está filtrando los datos y con qué agenda política? Pues la ilusión de la tormenta ineludible se rompe al instante. Totalmente. El foco pasaría a ser la manipulación dentro del juzgado en lugar de la culpabilidad del político. Exacto. Así que una vez que el autor entierra ese dato incómodo y se queda solo con el recibo de los $245.000, necesita multiplicar la magnitud del caso. Y la pregunta es, ¿cómo pasas de una posible irregularidad en la factura de una obra a un escándalo de proporciones épicas? Pues inyectando complejidad artificial, puro y duro. El análisis de Arabia nos muestra cómo el texto empieza a escalar niveles de la nada. A ver, cuéntame esos niveles. Partimos del nivel 1, que es el hecho comprobado de la declaración del constructor. Vale. Luego el texto salta rápidamente a un nivel 2, donde plantea un debate ético sobre la confusión entre los fondos públicos y el patrimonio privado. Bueno, hasta ahí podríamos considerarlo un análisis de opinión convencional, ¿no? Sí, sí, hasta ahí normal. Pero luego el algoritmo narrativo ejecuta un salto hacia el vacío, que es el nivel 3. Y ese nivel 3 está lleno de palabras clave que están diseñadas, yo diría que casi biológicamente, para activar alarmas en el cerebro de quien lee. Sí, palabras mayores. El texto empieza a soltar conceptos como la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Madre mía. Menciona a la Fundación Faro. Empieza a hablar de un posible sistema superorganizado de sobresueldos para altos funcionarios. Y todo esto, repito, sin aportar un solo papel, un solo audio o un solo testigo adicional a lo de la obra. Es que es una inyección de esteroides narrativos en toda regla. Al introducir unas siglas como SIDE en la mente de las personas, el autor eleva instantáneamente, pero en milisegundos, el riesgo de la historia. Claro. Ya no estamos hablando de, hay un problema de facturación con un contratista en un chalet. Estamos en medio de un thriller de espionaje y corrupción estatal profunda. La sola palabra inteligencia cambia por completo la atmósfera del texto. Totalmente. Y esto me hace pensar en un mecanismo muy específico del que habla Arabia y que él denomina transferencia de credibilidad. Ah, sí, el ejemplo es buenísimo. Es que es muy visual. A ver, imaginemos un restaurante de dudosa reputación que quiere cobrar precios exorbitantes por sus platos. Te sirven un plato gigantesco de pasta barata, pasta hervida sin ningún cuidado. Un plato del montón. Eso es. Pero justo antes de poner el plato en la mesa, sale el chef de la cocina,
con una trufa negra auténtica, carísima. Raspa una viruta minúscula, apenas 1 gramo real, sobre esa montaña de carbohidratos baratos. Ajá. Y gracias a ese pequeñísimo toque de verdad, de autenticidad, el restaurante te vende todo el plato bajo el nombre pomposo de pasta a la trufa y te cobra una auténtica fortuna. Es una analogía brillantísima, porque es exactamente cómo funciona el cerebro humano al procesar información periodística. ¿Verdad que sí? Sí, porque el cerebro siempre busca atajos. Cuando alguien lee el texto y encuentra ese dato judicial comprobable, esos $245.000 que decíamos, el cerebro automáticamente le asigna una etiqueta de verdad a la lectura. Claro, dice, esto es un dato judicial, esto es verdad. Exacto. El problema es que esa etiqueta de verdad se derrama, por pura ósmosis cognitiva, sobre todo el plato de pasta. Es decir, mancha de credibilidad a las especulaciones infundadas sobre la CIDE y los sobresueldos. Qué peligro. Y la persona termina consumiendo el plato entero, digiriendo la información verificada y las invenciones completas como si tuvieran exactamente el mismo peso probatorio. Así es. Ahora, un momento. Tengo que hacer una pequeña pausa aquí porque necesito hacer de abogada del diablo. Dispara. A ver, hay algo que me genera dudas en este punto. ¿No es literalmente el trabajo de cualquier periodista hacer preguntas incómodas? Claro. Quiero decir, si hay sospechas en el aire sobre el origen de unos fondos en el gobierno, ¿por qué especular o plantear preguntas abiertas se considera una táctica de manipulación o un software malicioso? ¿No es eso simplemente buen periodismo fiscalizador? Entiendo por dónde vas. Y esa es precisamente la defensa clásica que siempre se hace de este tipo de columnas. Pero el análisis de Arabia desmonta ese argumento enfocándose en algo muy concreto, que es la función mecánica de la pregunta retórica. Vale, a ver. Hacer periodismo de investigación de verdad implica buscar respuestas, conseguir documentos y publicarlos cuando se tienen las pruebas en la mano. Claro, confirmar la historia. Eso es. En cambio, hacer periodismo de atmósfera, que es lo que vemos aquí, implica lanzar preguntas al aire que no se pueden contestar, precisamente con el único objetivo de generar sospecha. Ya, entiendo. Fíjate, si un periodista afirma categóricamente en un texto «Este dinero salió de la Secretaría de Inteligencia», está asumiendo un riesgo legal enorme. Le pueden exigir las pruebas mañana mismo o demandarlo por difamación. Claro, porque en ese caso el periodista está firmando el cheque de su propia acusación, por así decirlo. Exactamente. Está poniendo su credibilidad y su patrimonio en juego. Pero, ¿qué pasa si lo formula como una pregunta retórica? Claro. Si dice, ¿acaso provienen estos fondos de operaciones oscuras de la inteligencia? Ahí elude absolutamente toda responsabilidad. Es que no está afirmando nada, jurídicamente hablando. Nada de nada. Sin embargo, en la mente de quien lee, la idea ya ha germinado. Ya está ahí. Y esto es un ataque asimétrico, porque tú no puedes refutar una pregunta de este tipo sin parecer automáticamente que estás a la defensiva. Claro, es verdad. Si el funcionario sale corriendo a dar una rueda de prensa para decir «yo no recibí dinero de la inteligencia», el público instintivamente piensa «uy, qué raro que tenga que salir a aclarar eso de forma tan efusiva». Excusation non petita accusation manifesta. Exacto. Dicen «seguro que algo ocultará». Es una trampa retórica perfecta, donde la mera mención de la pregunta ya funciona como una condena en el tribunal de la opinión pública. Y una vez que el autor ha sumergido a su audiencia en esa atmósfera tan densa de sospecha, de espías y de corrupción, el siguiente paso lógico de este software es cerrar todas las posibles vías de escape racionales. Vaya. El texto necesita convencer a quien lo lee de que el colapso del gobierno es inevitable, y esto lo logra mediante la construcción de falsos dilemas. Sí, esto me pareció fascinante cuando lo leí. El análisis expone cómo el texto acorrala directamente a la figura del presidente del gobierno, creando una especie de callejón sin salida argumental. Una trampa mortal. Sí, sí. La columna establece que, frente a este presunto escándalo de los fondos, solo existen 2 escenarios posibles para el jefe de Estado. A ver. Opción A, no sabía absolutamente nada de lo que hacía su funcionario, Vale. lo cual, según el texto, lo convierte en un líder completamente incompetente que carece de control sobre su propio gobierno, obligándolo a destituir al funcionario de inmediato para salvar las apariencias. Esa es la primera vía. Y la opción B es que sí lo sabía, lo cual obviamente lo transforma automáticamente en un cómplice silencioso de una supuesta red de corrupción. Y claro, si no lo destituye, confirma esa complicidad ante el público. Es que es una situación de ganar o perder, donde el implicado, en este caso el presidente, pierde siempre. Siempre.
No importa el camino que elija, el texto ya ha dictado sentencia de que el destino final es sí o sí una crisis de credibilidad institucional enorme. Pero el verdadero truco de ilusionismo aquí, y lo que no podemos perder de vista, es que ambos escenarios, tanto el de la incompetencia como el de la complicidad, se están construyendo sobre un cimiento de humo absoluto. Claro, es que volvemos a lo mismo. Se está forzando una crisis terminal a nivel presidencial partiendo de la declaración de un constructor sobre unas obras que todavía ni siquiera han sido evaluadas por el juez que lleva la causa. Es aplicar ingeniería inversa a una catástrofe que aún no ha ocurrido ni se sabe si ocurrirá. Es espectacular. Y es que la arquitectura de la columna no solo ataca hacia arriba, forzando esta implicación del presidente, sino que también despliega cortinas de humo hacia los lados. Ah, sí. Y aquí entramos en otra táctica súper clásica, que es el ataque directo a la credibilidad del mensajero. El famoso ad hominem. Exacto. La columna le dedica un espacio considerable a atacar a la persona denunciante, un individuo de apellido Tailajade. Se le acusa, entre otras cosas, de tener una doble moral por haber permanecido en silencio durante lo que el propio texto etiqueta como el saqueo kirchnerista del Estado. Y aquí es vital recordar nuestra regla de objetividad analítica del principio. Desde una perspectiva estrictamente lógica y periodística, el historial moral o el pasado político de quien presenta una denuncia en el juzgado es completamente irrelevante frente a la materialidad de las pruebas. Totalmente irrelevante. O sea, si el constructor existe, si los $245.000 se pagaron en efectivo y si los Excel son reales, los hechos se sostienen por sí mismos. Da igual si el vehículo de la denuncia es un santo o el mismísimo demonio. Claro, porque las pruebas son las pruebas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el autor gasta tantas líneas y tanta energía en atacar a este denunciante si en realidad eso no altera los hechos del caso actual? Porque es un bypass cognitivo, es otra herramienta del software. A ver, explícame eso. Al invocar un término con una altísima carga emocional y tribal, como es saqueo kirchnerista, el texto lo que hace es activar los sesgos políticos previos de las personas que lo leen. Claro, busca enfadarles. Exacto. Genera indignación hacia el mensajero. Y esto es biología pura. Cuando el cerebro humano procesa indignación o enfado, apaga automáticamente sus centros de pensamiento crítico. Madre mía, es que es tal cual. La persona que lee se olvida de exigir pruebas sobre el caso de los sobresueldos porque está demasiado ocupada odiando al denunciante por sus supuestos pecados del pasado. Eso es. Genera muchísimo ruido de fondo para ensordecer la falta de evidencias sólidas en el presente. Es una táctica de distracción de manual. Pero bueno, si hablamos de tácticas sutiles, hay una figura retórica que el análisis de Arabia detecta en esta columna que a mí personalmente me parece brillante por lo perversa que es. Sé por dónde vas. Es lo que en la retórica clásica se conoce como paralipsis o, bueno, como lo llama la fuente, la figura del pretérito. Es básicamente el antiguo arte de decir algo mientras finges que prefieres no decirlo. Buf, esa es, sin duda, la pieza de código más sofisticada y más cínica de todo el texto. Sí. Fíjate, en un momento dado, la columna empieza a divagar sobre los créditos actuales que el gobierno está solicitando a diversos organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF. ¿Vale? Y de repente, de la nada, lanza un puente imaginario hacia la financiación que, hace años, Hugo Chávez le otorgó a Néstor Kirchner. Que es una comparación que a nivel de escalas y de naturaleza institucional es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, estamos hablando de bancos de desarrollo internacionales versus préstamos políticos directos entre líderes de Estado. ¿No tiene nada que ver? Nada en absoluto. Y el autor de la columna sabe perfectamente que es una comparación totalmente desproporcionada y que no soportaría ni el más mínimo escrutinio académico ni económico serio. Entonces, ¿qué hace? Pues por eso mismo, antes de soltar la frase, se protege. Introduce la comparación diciendo, y cito textualmente, si uno quisiera exagerar, diría. Y ahí la suelta. Ay, es buenísimo. Es como cuando alguien en una discusión de bar te dice, oye, que yo no voy a decir que eres un mentiroso empedernido, pero... Exacto, exacto. Al usar esa cláusula de si quisiera exagerar, el periodista se blinda de cualquier crítica futura. Si alguien luego le señala que la comparación es un disparate, él siempre puede levantar las manos y responder, oye, que yo ya advertí en el texto que era una exageración, yo no lo estaba afirmando como un hecho. Se pone una armadura retórica impenetrable. Eso es. Pero, claro, el daño ya está hecho. Totalmente. El concepto de la financiación de Hugo Chávez, con toda su inmensa carga negativa e histórica en la política latinoamericana,
ya se ha anclado en la mente de quien lee la columna. El texto ha plantado la semilla de esa asociación ilícita sin haber aportado de nuevo ni un solo argumento para sostenerla. Es que volvemos al mismo patrón todo el rato. El periodista no asume la responsabilidad de la afirmación, pero permite que esa idea trabaje de forma autónoma en el inconsciente colectivo. Así es como funciona. Y aquí es donde todas estas piezas del rompecabezas convergen, revelando la verdadera tesis del análisis que hace Arabia. Porque esta sucesión de tácticas, la transferencia de credibilidad de la trufa, los dilemas falsos, las preguntas retóricas venenosas, las comparaciones fantasma, todo esto no son recursos que el autor decidió usar hoy de forma improvisada porque se levantó inspirado frente al ordenador. Para nada. No es inspiración momentánea. Si abrimos un poco el foco y analizamos el historial de firmas de este periodista, la fuente nos demuestra con una claridad pasmosa que estamos ante un patrón de comportamiento metódico. Un sistema operativo. Exacto. Es un software diseñado específicamente para moldear la percepción pública de la realidad a voluntad, día tras día. Es que el historial, cuando lo repasas, es demoledor. Arabia retrocede apenas unas semanas en el archivo del periódico y vemos que el 1 de abril este mismo autor publicó otra columna donde logró diseñar un laberinto de intrigas, colosal. Una locura de texto. Involucró a 26 actores diferentes. Entretejió, ojo, 8 tramas argumentales paralelas que supuestamente conectaban a la justicia, a la política y al mundo empresarial. O sea, dibujó todo un ecosistema de corrupción masivo. Sí, sí. ¿Y sabes qué es lo mejor? Dime. Firme. Gran parte de ese andamiaje monumental se sostenía única y exclusivamente sobre los rumores vagos de un supuesto gurú del mercado que ni siquiera se identificaba claramente. Es que es muy fuerte. El laberinto no existía en la realidad judicial. Existía exclusiva y únicamente dentro de los párrafos de esa columna de periódico. Eso es. Y si avanzamos unos días más en el calendario, hasta el 14 de abril, vemos cómo este mismo software ejecuta otra de sus rutinas principales, que es súper interesante. Es lo que podemos llamar el prestigio por ósmosis, o la autoridad prestada. Ese ejemplo es buenísimo. Por favor, explícalo. Pues mira, en esa columna del 14 de abril, el autor decidió utilizar citas súper rimbombrantes de un profesor de la Universidad de Harvard, e incluso incluyó menciones a las tragedias de William Shakespeare. Todo esto en los primeros párrafos de su texto. Claro, y uno se pregunta, ¿por qué hace eso un analista político cuando está hablando de la coyuntura local del día a día? Y obviamente no es por un afán literario desinteresado. No, que va. En la actual economía de la atención, sabemos que los lectores escanean los textos muy rápido. Cuando el cerebro identifica palabras clave de altísimo prestigio intelectual, como Harvard o Shakespeare, automáticamente le otorga a todo ese artículo un sello de gravedad. Le da un peso especial. Claro. Asume que es un análisis súper profundo y erudito. Es como vestir un chisme de pasillo con un traje de alta costura para colarlo en una cena de gala. El objetivo era que toda la segunda mitad de esa columna, que estaba repleta de conjeturas y de asaltos lógicos sin probar, heredara por transferencia directa esa seriedad y esa autoridad intelectual que el autor había pedido prestada a Shakespeare al principio. Y lo peor es que funciona a la perfección. Claro que funciona. La persona que lee siente de verdad que está consumiendo un análisis muy elevado cuando en realidad, solo está leyendo especulación de alto vuelo. Y así, llegamos a la síntesis perfecta del caso de hoy. La columna de este 5 de mayo, sobre este presunto escándalo en cascada, no es más que la ejecución impecable de todas esas líneas de código trabajando juntas a la vez. ¿Como una sinfonía? Sí. Utiliza una filtración de la justicia como plataforma. Emplea el gramo de trufa de los $245.000 para venderte el plato entero de la SIDE y los sobresueldos. Ataca al mensajero para evadir el debate probatorio y finalmente usa falsos dilemas para sentenciar una crisis de gobierno inminente. ¡Qué barbaridad! Entonces, llegados a este punto, la pregunta obligada es, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Porque después de haber desarmado este reloj suizo de la manipulación argumental pieza por pieza, queda clarísimo que el verdadero escándalo en este momento no reside en los folios polvorientos del juzgado. No, para nada. Ese proceso judicial seguirá su curso, imagino que con peritajes y testimonios aburridos, lentos y súper metólicos. El escándalo real reside en la arquitectura artificial del propio texto periodístico que hemos analizado. Totalmente. Y ese es, de hecho, el gran valor de someter la información al microscopio, tal como lo ha hecho Arabia en su libro.
Nos enseña a ver las costuras de esta matrix informativa en la que vivimos. Nos da las gafas para verlo. Exacto, porque el conocimiento verdaderamente transformador de hoy no es saber si un constructor cobró en efectivo o no cobró. El conocimiento valioso es comprender que esa inmensa complejidad que a menudo nos abruma al leer la prensa, esa sensación constante de que todo se derrumba a nuestro alrededor, muchas veces es simplemente atmósfera manufacturada. Humo y espejos. Y la gran promesa que subyace en todo este análisis es que una vez que aprendes a identificar las líneas de código de este software de manipulación, la ilusión pierde su poder sobre ti para siempre. Así es, te liberas. Empiezas a leer entre líneas, te vuelves prácticamente inmune al truco del prestigio prestado y a esas preguntas retóricas que están diseñadas única y exclusivamente para generar pánico. Aprendes a buscar incansablemente dónde está el único dato comprobado en medio de la página y decides descartar todo el resto del ruido. Es que es un ejercicio de higiene mental indispensable, sobre todo para sobrevivir en una época donde la atención es sin duda el recurso más disputado por los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Nos quedamos con esa gran lección de escepticismo metodológico, que hace mucha falta. Pero antes de terminar nuestra inmersión de hoy, me gustaría plantear una última idea. Un pensamiento, digamos, un poco incómodo para llevarse a casa y darle vueltas durante la semana. Construido sobre todo lo que hemos analizado hoy. A ver, Si este software periodístico es capaz de construir una crisis de Estado inminente, involucrando agencias de inteligencia y bancos internacionales, utilizando únicamente la chispa de un recibo sin verificar y un puñado de tácticas retóricas bien pulidas, la próxima vez que sintamos una punzada de indignación, vértigo o pánico al leer las noticias en nuestro móvil, deberíamos preguntarnos: ¿realmente estamos reaccionando a los hechos del mundo real o simplemente nuestro cerebro está ejecutando sin saberlo el código perfecto diseñado por la ilusión de un escritor? gran pregunta para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta disección. Hasta la próxima inmersión profunda.